para Quisiera pedir compartir pantalla. sí, quisiera pedir a Víctor de abrir con una oración. Ok, vamos a comenzar este tiempo. Qué bueno que estamos juntos. Cerremos nuestros ojos. Señor, queremos en este día, Padre Santo, darte las gracias. Darte las gracias porque tú nos has unido, Señor. Tú has hecho de este grupo algo especial. Y como bien lo mencionaba Enzo, Padre, queremos cosas grandes, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Qué bueno, Señor, que podemos poner toda nuestra confianza, Señor, y todos nuestros planes en tus manos, Padre. Gracias, gracias por el tiempo que estamos pasando, gracias por el tiempo que vamos a pasar, gracias por lo que se vaya a tocar a continuación, que sabemos, Señor, que tú es el que estás ahí, Padre, en el centro de todo eso. Bendice la vida de cada uno de nosotros, Señor, bendice nuestras familias, Padre Santo, y como siempre te lo pedimos, bendice todo lo que hacemos, Padre. En el glorioso nombre de tu amado Jesucristo. Amén y amén. 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 Ok, muy buenas tardes a todos, ¿verdad? Un privilegio una vez más estar con ustedes. Estamos leyendo el libro de Mateo, capítulo 9, y hay algo que me cautiva de ese capítulo y es justamente cuando le hacen una pregunta a Jesús sobre el ayuno. Y yo pienso que esto del ayuno ha estado, por decir, en estas últimas décadas, ha estado de moda porque la gente ayuna, pero más que todo por motivos de estética o de salud, y no específicamente el ayuno que Dios ha instituido, cuál es el propósito, ¿no? Y si me llegó a tomar la atención fue cuando leemos Mateo 9, el versículo 14, ahí, justamente ahí, se me trabó la mente porque ahí habla de un aspecto muy interesante, porque venían los discípulos de Juan se le acercaron a Jesús y cuando le hacen la pregunta, lo que me impacta, dice, entonces vinieron a él, o sea, a Jesucristo, ¿verdad? Los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Pero como ustedes bien saben, y seguramente a ustedes les ha pasado, hemos leído muchas veces el Nuevo Testamento, muchas veces el libro de Mateo, pero hablando de solamente ese versículo, a mí me llama la atención pensar que le fueron a hacer una pregunta a Jesús, pero ya Juan había dejado unos discípulos, ya se supone que Juan ahí ya había muerto y estaban los discípulos de Juan junto con los fariseos. Ya se estaban formando como un grupo. Yo digo, qué triste, porque nosotros sabemos cuál es la figura de un fariseo. La figura era de que ellos estaban bien metidos en lo que era el gobierno y habían hecho ya una mezcolanza entre lo espiritual y la gente que gobernaba. Y me llama la atención es precisamente esa parte cuando los discípulos de Juan estaban con los fariseos. Dice, ¿por qué nosotros los fariseos y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Entonces, ahí ya Jesús empieza a darle una respuesta contundente. Pero el tema de hoy es el verdadero ayuno, porque ahí hay una explicación, pero tal vez podemos leerlo rápidamente y después nos vamos a los otros versos para sacarle un poquito del el contexto de lo que significa este ayuno. Dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Obviamente ahí Jesús se estaba refiriendo a que él estaba como esposo, él estaba allí y mientras estaba con Jesús no era preciso ayunar. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Ahí estaba hablando de una manera metafórica sobre qué significa esto, porque tal remiendo tira el vestido viejo del vestido y se hace peor la rotura.
Entonces, sabemos cuando hay un pedazo de remiendo en un vestido, si el remiendo es nuevo y el vestido es viejo, entonces primero no cuadra ni los colores ni nada de eso. Cuando se moja, se empiezan a arrugar porque uno se encoge y deja de tener esa finura de lo que sería un remiendo bonito, ¿no? Entonces yo creo que Jesús estaba justamente hablando de su vida, estaba hablando de que no era preciso ir a remendar algo cuando él era algo nuevo, cuando él era quien estaba ofreciendo cosas hermosas, no era preciso ir a hablar del ayuno en ese momento. Y lo triste del caso es que ya los discípulos de Juan se estaban contaminando con los fariseos. Qué triste. Yo nunca, francamente, nunca había visto esa unión que hubo allí de esos discípulos. Y dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Los odres era piel de animales y se agarraba la piel, vamos a decir, recién curtida, pero estaba todavía nueva, de manera que el vino nuevo junto con el odre nuevo hacían una fusión y una fermentación adecuada, y cuando fermentaban, entonces la piel se iba estirando conjuntamente con la fermentación. En cambio, cuando se hace vino nuevo en odres viejos, resulta que rompe porque la fermentación hace que no crezcan conjuntamente. Entonces, era un poco un ejemplo metafórico sobre esto, pero sí entendiendo que ese vino nuevo, eso es lo que Dios vino a traer, lo que Jesucristo vino a enseñar, lamentablemente estaban siempre como tratando de añadirle un poco de mayor enseñanza o un poco de otras filosofías más modernas, y en donde Jesús francamente se sentía hasta cierto punto dolido u ofendido porque las personas no estaban enfocadas en lo que era la enseñanza principal. Entonces, eso era la primera parte que quería ver, que muchas veces nosotros en este deseo de crecer en el Señor y todo aquello, a veces le queremos añadir algo más como para hacer un poco más emocionante la cosa, como que no solamente era Jesús, vamos a hacer algo más espiritual todavía. Y si es popular, mejor, porque ahí estaban los discípulos de Juan que querían de alguna forma estar unidos con los fariseos y querían hacerlo como un poco más popular aquello. Y cuando le preguntan a Jesús, Jesús le responde como siempre, ¿verdad? Con tanta sabiduría y de una manera bien contundente. Entonces, si vemos un poquito más adelante, aquí hay un contenido que me gustaría que le saquemos un poco de provecho. Luego vamos a tener la oportunidad de hacer participaciones cada uno. Pero, ¿por qué los días miércoles le queremos llamar los días miércoles como de discipulado, ¿verdad? Básicamente lo que es doctrina, conocer los detalles, porque hay personas que lo tienen como práctica. Y, por ejemplo, esto del ayuno no necesariamente tiene que ser así. Aquí había dos hombres, dice en Lucas 18, del 10 al 14, dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Miren esto, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. O sea, ayuno, aquí viene el punto, ayuno 2 veces por semana. O sea, hay personas que se creen un poco más espirituales porque ayunan, porque diezman, porque oran por los alimentos, pero en realidad Dios no quiere. Buenas, buenas, ¿cómo está, señor Ramón? Un placer, bienvenido. Eh, hay personas que creen que haciendo eso son más espirituales, cuando en realidad Dios no quiere que nosotros tengamos una religión, sino una relación con Cristo. Entonces, dice, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. O sea,
Y dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Entonces, nosotros, pensando en esto, aquellas personas que ayunan, que oran, que diezman, pero su corazón está envanecido porque está cumpliendo con todo lo que se le está exigiendo, pero probablemente no tenga un corazón puro para Dios. Y yo, mi llamado hoy es por mí mismo. Le pido al Señor que me haga cada vez más íntegro, porque no quiero cumplir las normativas de Dios como mandamientos de hombres, sino más bien quiero entregar mi corazón completamente, puede ser más genuino. Yo creo que aquí hay una pregunta válida y es, ¿para qué la gente ayuna? Podemos abrir ahorita un compás. ¿Para qué la gente ayuna? ¿Qué creen ustedes? ¿Para qué la gente lo hace? O qué es el ayuno también, ¿verdad? Primeramente, ¿qué es el ayuno y para qué la gente lo hace? Sí, 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 Elisa. El ayuno es para, dice la palabra, para desatar ligaduras de impiedad y dejar libres a los quebrantados. Perfecto. Y lo vemos de esa manera, ¿verdad? Es poder despojarnos de toda carga y podérsela entregar al Señor, porque realmente así es como podemos desligarnos de eso, ¿verdad? Podérsela entregar al Señor y que sea el Señor el que haga. Perfecto. Oye, gracias. Bueno, justamente un poco más adelante está el verso de Isaías 58 que habla de cuál es el propósito específico. Gracias por anticipar esa parte y es hermosa que nosotros pudiéramos de verdad entender que el ayuno debe ser con propósito. De todas maneras, ahí creo que está Esdras, ¿verdad? Viene, sí. Aquí en Esdras, yo creo que el ayuno, algo que debemos hacer nosotros es que el ayuno debemos hacerlo con propósito. Así como yo les decía al principio de pensar en ustedes, que probablemente nos vamos a ver en Italia, a mí eso me da propósito. Y yo creo que si nosotros oramos por un propósito, eso es vital, porque es como cuando tú tienes la visión. Dice en Esdras 8, del versículo 21 al 23, dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para nuestros bienes. O sea, que hay un propósito específico, es para afligirnos, porque es necesario. Cuando habla de aflicción, yo creo que es una tristeza consciente que nosotros debemos procurar diciendo, oye, el Señor se merece más que esto, y nosotros entendiendo que Jesucristo era varón de dolores, experimentado en quebranto. Yo creo que nosotros mismos debemos procurar tener ese quebranto de corazón y ser genuinos y objetivos a la hora de ir a entregar un ayuno de una manera, de consagrarlo a Dios. Y dice, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Pastor, ¿Sí? sí, yo le iba a decir, la pregunta era. Bueno, ¿qué es el ayuno o para qué se usa, verdad? Sí, Porque la yo, gente lo hace. sí, más que todos, yo siempre he sabido que es para saber la voluntad de Dios en nuestra vida. Ajá. Perfecto, perfecto. Sí, no, pensé que ibas a continuar, disculpa. Está bien. Pero fíjense algo más aquí en el versículo 22, me, me impacta mucho porque Esdras, el motivo por el cual él convoca un ayuno es porque él tenía vergüenza de irle a pedir al rey, tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Pero lo que me gustó acá es que él convoca un ayuno porque él tenía vergüenza de irle a pedir cosas al rey. Cuando tenemos un rey, Padre Celestial, el dueño de todo,
que nosotros le podemos ir a pedir a él. Entonces, Dios concedió, según la petición de Esdras, porque Esdras lo que tenía era vergüenza de irle a pedir al rey, porque había hablado primero es como nosotros, ¿verdad? Que decimos, mi Padre Celestial es rico, es poderoso, y de repente andamos pidiendo a una persona que no tiene ningún tipo de poder en la tierra, y yo creo que esa era la vergüenza que él tenía. Volvemos al 21 y leemos del 21, 22 y 23 corrido para que veamos el contexto. Dice, y publiqué allí junto al río Java para afligirnos delante de nuestro Dios, para afligirnos, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo que la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder, su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre todo esto, y él nos fue propicio. Qué hermosura. O sea, cuando oramos, cuando ayunamos con propósito, ahí vemos la respuesta. Y lo interesante es que él tenía vergüenza. Es como nos pasa, a mí me ha pasado que yo hablo y a veces cuando nos toca, pues que nosotros predicamos y hablamos de la palabra y la fe y los hermanos que tienen que seguir, vamos, impúlsense, y de repente nosotros estamos en una condición de una leve enfermedad, una gripe o cualquier cosa, y nos ven abatidos. A veces nos da vergüenza de nosotros hablar de Dios con esa vehemencia, con ese poder y esa potencia. De repente nos achicopalamos, ¿no? Nos ponemos chiquiticos ante una circunstancia. Entonces, me gusta que Esdras estaba enfocado en una petición grande, pero no quería hacerlo al rey porque le daba vergüenza de hacerlo. Bueno, si gustan hacer algún comentario sobre esto, si no, vamos entonces con el versículo que Elisa nos estaba compartiendo, es Isaías 58. Lo podemos leer. Pastor, Si alguno de ustedes lo quisiera leer, por favor. Pastor, Sí, yo puedo contar un testimonio acerca del ayuno claro. que a mí me sucedió en Honduras. Sí. Yo tenía, o sea, yo casi no conseguía trabajo, se me era bien difícil, los trabajos que conseguía siempre me hacían trabajar y no me pagaban. Entonces me recuerdo que cuando yo estaba en la iglesia, nosotros íbamos los jueves a las 7 de la noche, y me recuerdo que cuando yo vine, o sea, hablaron del ayuno. Esa noche hablaron del ayuno. Entonces, cuando yo regresé a casa, me recuerdo que yo, o sea, siempre seguía angustiada porque no tenía trabajo, porque, bueno, lo que nos sucede a todos. Me recuerdo que yo me metí al baño y recordé todo lo que el pastor estaba diciendo. Entonces vine yo y le hablé al Señor. Señor, le dije yo, es verdad que uno debe de hacer sacrificios para que en verdad, porque no, o sea, yo empecé a hablar con él y yo puse un ayuno. Me recuerdo que yo hice un ayuno, o sea, yo siempre padezco del estómago. Yo le dije al Señor, Señor, yo voy a hacer un ayuno a como yo lo pueda hacer, porque no es que entiendo muy bien, porque había un ayuno de ayunar todo el día, entonces yo a ese no. Entonces vine yo y empecé a hacer el ayuno. Yo lo hice el día siguiente, al siguiente jueves. Solo lo hacía con entregar o sea, no, solo ayunaba una porción, y luego el almuerzo lo hacía a la 1 de la tarde, pero yo siempre estaba con la Biblia. O sea, lo voy a hacer así, le dije yo, te voy a leer los versos que tú me indiques, que tú me mandes a la mente. Yo voy a abrir el libro y yo sé que va a haber un versículo para mí, y siempre lo había. Bueno, que después al final terminamos ayunando con mi compañera de trabajo, que estábamos al teléfono. Entonces me recuerdo que en esa misma semana hubieron bastantes de ir a bastantes apuntamientos de trabajo, y el último, yo le dije, bueno, Señor, yo hoy voy. Me acuerdo que en la mañana yo me cambié, me alisté y todo, pero antes de salir yo me hinqué y le dije, bueno, Señor, yo hoy te entrego el ayuno.
yo ya he ayunado y yo sé que ese trabajo eres tú el que vas a poner la mano y que si es de parte tuya, ese trabajo va a ser mío. Y entonces yo fui a la entrevista y toda la cosa. En la noche nos tocó volver a ir a la iglesia. Pero yo estaba como angustiada, ya sentía que yo hacía las cosas, pero al mismo tiempo y todo. Bueno, lo que les quiero contar es que el ayuno tiene respuesta y a mí me dio la respuesta porque yo hice un compromiso con él. Y mi compromiso desde ese día hasta hoy yo no le he fallado. Yo siempre he estado con él porque yo le dije, cuando yo encuentre un trabajo, ese trabajo vamos a trabajar vos y yo. Yo te voy a dar lo que te corresponde a vos, porque sabemos que todos los trabajos vienen de parte de Dios, porque si Dios quiere, nosotros estamos en ese trabajo, y si Él no quiere, no, Él es el que abre puertas para nuestros trabajos. Entonces desde ese día yo entendí que todos los trabajos son, o sea, trabaja Él y trabajo yo. Y desde ese día, gracias a Dios, yo sigo con Él, estoy con Él. Y la parte que le toca a él, pues es de él, y la parte que me toca a mí, porque yo hice un compromiso con él. Wow. Y yo pude ver la bendición porque yo trabajé todos los 2 años, o sea, yo fui en el trabajo que estuve, yo estuve era la mano derecha de la dueña del salón, y yo todos los días oraba porque el salón lo abrí yo. Y llegó otra chava que estaba a cargo, ella solo yo tenía la mano de obra, la otra chava no podía, pero entre las dos lo sacamos adelante y el salón, o sea, se fue dando una forma que la jefa decía, pucha, este salón está aquí porque el salón de nosotros estaba en una, ¿cómo se llama? Una gasolinera, que es un salón, una gasolinera, y el otro salón de ella estaba en un súper, ¿cómo se llama? En un ¿cómo se llama? Centro comercial, un centro comercial, y el salón que le daba más a ella era el que teníamos nosotros, que el que estaba en el centro comercial, y ella no podía entender por qué era, pero yo sí lo entendía. Oye, qué bello. Sí, ayunarle al Señor es como, es verdad, como que cierra eso que usted le pide al Señor, lo añade al Señor. Y hasta hoy, pues gracias a Dios no le he quedado mal y espero no quedarle mal. Qué bello. Oye, gracias. Bueno, el Señor, ahí como le pasó a Esdras, dice, y el Señor me fue propicio. O sea, justamente es parte de la respuesta de Dios. Pero lo bonito de esto es que la belleza del ayuno es a quién uno lo consagra y cuál es el propósito por el cual lo hace. Porque nosotros vemos el ayuno está en varias partes de la palabra, y en una dice que cuando tú ayunes, lava tu cara, pon aceite a tu cabello, ponte perfume, de manera de no demostrar que estás como con una cara afectada por el ayuno, sino que mantente alegre porque el Señor va a responder. Entonces, en contexto, este asunto del ayuno también es un poquito complejo porque podemos hablar de doctrinas que pueden equivocarse con respecto a cuál es el propósito del ayuno, pero cuando vemos el corazón de Dios y vemos cuál es el ayuno que agrada a Dios, y es lo que estaba diciendo Elisa, que lo podemos leer. ¿Alguien nos ayuda para leer Isaías, por favor? ¿Puedo leer? Sí, por favor. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia.
Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el altar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Oye, yo quisiera volver al versículo 5 y lo veamos poco a poco. Si alguien quiere añadir algo en cada uno de estos versículos sería hermoso, porque de verdad la pregunta de Dios: ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma e incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza? Primero, ahí está Dios haciendo una pregunta. Inclinar su cabeza como junco es como, yo no sé cómo se llama, en Honduras será el mismo. El bambú es como una caña larga que se dobla, que tiene una flexibilidad tremenda. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Y entonces ahí Dios responde, dice, no es más bien el ayuno que yo escogí de desatar ligadura. Ahí sí empieza a hablar de cuál es el motivo principal, el ayuno que agrada a Dios, y no hacer un ayuno de solamente aflicción en el alma, inclinar la cabeza solamente como para demostrar que estamos rendidos, pero tal vez no lo estamos, o que haga cama de silicio y cenizas. El silicio y ceniza era un símbolo de luto y de algo áspero para como autocastigarse. Pero llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Y aquí podemos empezar a ver, si gustan, cada uno de ustedes pueden escoger el versículo 6, el 7 y así hasta el 12. Más bien, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligadura. Ahí sí me gustaría que Elisa nos pueda compartir un poquito de esto, del versículo 6, porfa. Gracias. Listo. Ok. El ayuno es para tener una mejor relación con el Señor. No es para ponernos a dieta, no es para quitarnos todas las malas costumbres de comida que tenemos, ¿verdad? Sino que es para disponer nuestro corazón delante del Señor para que Él pueda obrar en nosotros, para que nosotros estemos disponibles prácticamente, para poder quitar todo lo que nos estorba, porque todo eso quita nuestra mirada del Señor. Y el punto es que cada vez que yo tengo hambre, me pongo a orar. Ese es el punto, ¿verdad? Del ayuno. Tengo hambre, me pongo a orar. ¿Para qué? Para comenzar a tener esa relación con el Señor en el día, desde la mañana, porque el Señor dice que si le buscamos de madrugada, Él se despertará por nosotros, dice. Dice, si tú me buscares de madrugada y fueses limpio y recto, ciertamente yo me despertaré por ti y haré próspera tu morada. Y si tu anterior tiempo no fue tan bueno, tu postrer será mejor, dice. Entonces, desde la madrugada, venir al Señor con un corazón dispuesto, ¿verdad? Porque el punto es que Él pone el querer como el hacer su voluntad. Y si lo hacemos no con motivos egoístas, sino que con el deseo de encontrarnos con Él, con el deseo de que Él estemos así, ¿verdad? Con Él en mente y poder tener esa relación con Él. Entonces, solo así, quitando todo alrededor,
vamos a poder escuchar su voz, porque ese es el punto, ¿verdad? Sí. El poder venir en el ayuno Sí. es poder escuchar su voz y poder entender qué es lo que Él quiere de nosotros. Entonces dice el 6. El 6 o el 7. No, Cayó la señal. se cayó. ¿Se oye? Sí, pastor. Ok. Se bloqueó. Sí. Cayó el internet. Ok, bueno, vamos con el versículo 7. No, y aquí viene la enseñanza. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, Creo que se conectó. sí, hoy sí. Entonces, ok, está, sí, no, todo está bien. Entonces, el punto es poder estar disponibles, nuestro corazón disponible para poder escuchar la voz del Señor. Decidir nosotros buscarle con un corazón sencillo, con ánimo voluntario, con un corazón humillado, diciéndole, Señor, te necesito y quiero reconocer que tú eres mi Dios. Porque ese es el punto, ¿verdad? Que podamos venir a Él dispuestos a reconocer que Él es nuestro Dios. Y entonces Él va a ser, dice, va a quitar todas esas cargas que tenemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habremos orado a Él con fe, creyendo que Él puede agarrar nuestras cargas y tomarlas, porque Él dice, dame tus cargas, yo tendré cuidado de ti. Entonces, Sí. eso es prácticamente. Gracias. Bueno, y pensando en el versículo 7, dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, ahí viene el resultado. Pero el punto en el versículo 7 me llama la atención porque hoy en día yo sé que tenemos en nuestra mente el hecho de que, bueno, es que somos pobres, que no tenemos, o por ejemplo en los países latinoamericanos siempre está esa lucha, ¿verdad? De que no tenemos recursos y como que se ha metido en el ADN de que el pobre no puede dar nada. Pero hay un verso, sí, un texto que habla de la ofrenda de la iglesia de Macedonia, que dice que eran bien pobres y no tenían mucha capacidad, pero dieron más allá de sus fuerzas. Entonces, yo creo que nosotros debemos procurar, porque incluso es una práctica de fe, cuando nosotros damos a pesar de nuestra pobreza, porque más bienaventurado es dar que recibir, que nosotros podamos aprender a compartir aún en medio de nuestra escasez. Nosotros deberíamos hacer esto. Por eso dice, ¿acaso ese no es el ayuno que Dios anda buscando? No es que partas tu pan. Nosotros aquí en la iglesia de Valencia hicimos algo una vez, lo íbamos a repetir francamente, fue algo hermoso y no, lo hemos hecho 2 veces, creo. Le llamamos yo ayuno para que otro desayune. Entonces, nosotros lo que íbamos a comer ese día, por ejemplo, si yo me iba a comer una arepa, un pedacito de pizza o lo que sea, o una empanada, yo no lo comía, sino que yo lo llevaba a la iglesia y ahí llegaban las personas para que desayunaran. Entonces decíamos, yo ayuno para que otro desayune. Y fíjate que ahí dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa. O sea, ese es el ayuno que agrada a Dios. Yo creo que pudiéramos llegar en algún momento a hacer una práctica así. Es algo hermoso que te sientes tan lleno, tan satisfecho, porque yo, por ejemplo, lo hice y yo iba a ir a predicar y yo, la verdad, yo necesito comer un poquito, algo en la mañana, porque después de estar casi una hora hablando y el tiempo, mientras la adoración y termina la reunión, en mucho tiempo, y uno se debilita. Pero ese día, cuando yo me fui intencionalmente en ayuna, sentí una llenura de parte de Dios al saber que lo que yo iba a comerme ese día se lo había dado a una persona
que la gente llegaba y se iban al último salón de la iglesia para comer, porque había gente que decía, no he comido nada. Y fue algo hermoso que hicimos. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que procurar. Dios llena cuando nosotros damos más allá de nuestra fuerza. Hay algo sobrenatural que solamente Dios lo multiplica, ¿no? Entonces el versículo 8 dice, entonces nacerá tu luz como el alba. O sea, ¿cómo nace la luz del alba? Nace de una manera auténtica, de una manera que se ilumina todo el cielo y es gradual. Y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Ustedes se imaginan de qué estamos hablando? La gloria de Dios va a ser nuestra retaguardia y la justicia de Dios va a ir delante de nosotros. Entonces, yo creo que podríamos tomar esto como una práctica y como una promesa que el Señor va a cumplir. Sí, pastor, fíjese que lo hago, lo digo para testimonio mío, porque el Señor dice que en su palabra que cuando Él nos hace bien, nos ayuda, nosotros debemos de decirlo. No me acuerdo el verso como dice, como no me acuerdo ahorita, pero son varios versos en los Salmos. Y me acuerdo que, bueno, una mujer con 3 hijos, alquilando, en ese tiempo estaba alquilando, y yo siempre he tenido mucho respeto con el diezmo de dárselo al Señor. Y no solamente eso, sino que me acuerdo que en ese momento estaban queriendo construir, haciendo más grande creo que el local de Gran Comisión, y me acuerdo que la iglesia sacó un préstamo y bueno, luego en una reunión dijeron que quien se quería comprometer, dar una mensualidad para poder ayudar a pagar este préstamo. Y me acuerdo que hijo, le dije, pero dentro de mí estaba como, hazlo, hazlo, hazlo. No tenga miedo, hazlo, hazlo. Y yo cuando quiero hacer algo no me gusta, ¿cómo decir? No me gusta no fallar, ¿cómo se dice? Si es algo que me comprometo, ¿cómo? Incumplir. Sí, no me gusta incumplirlo, sino que si yo puedo, lo hago y lo digo, lo voy a hacer. Entonces me acuerdo, pero dentro de mí decía, hazlo, 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 no tengas miedo. Y me acuerdo que yo llené el ojito y me comprometí, ¿verdad? A poder dar esa ofrenda. Y dijo, hijo, digo yo, el diezmo más la ofrenda, no importa. Y porque tenía 3 hijos, pues más el alquiler, todo ese tipo de cosas. Y me acuerdo que en ese tiempo estaba trabajando en el banco, éramos como 100 compañeros, me acuerdo yo. Y bueno, trabajando, y en eso solo sé que me llaman, eso estábamos hablando con Xiomara, que de 100 personas llamaron a 10 para otro trabajo, que con ese trabajo yo hice la casa. Era más duro, pero lo pagaba muy bien. Y me acuerdo que es increíble cómo el Señor me dio más. O sea, yo de ninguna manera jamás pensé que iban a sacar ese tipo de trabajo y ese tipo de oportunidad, perdón. Y entonces yo miro cómo Dios bendice, ¿verdad? Pero al mismo tiempo Dios nos bendice para bendecir a otros. Sí. Wow. El versículo 9 dice, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego. Imagínense, ¿cómo es el huerto de riego? O sea, es fértil, es tierno, es propenso a que vaya a salir hierba o alimentos de algún tipo. Y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Así vamos a hacer, esa es parte de la respuesta
de Dios si hacemos lo anterior. Si nuestro ayuno es intencional y es un ayuno espiritual verdadero, no solamente el hecho de dejar de comer. Y los tuyos, aquí viene el punto hermoso, porque para nosotros que tenemos hijos o tenemos descendencia y vemos ahí cómo va, dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Por ejemplo, nosotros aquí en Venezuela, Gisela, bueno, falta de Venezuela hace mucho tiempo, pero justamente yo creo que justo cuando Gisela se fue, Venezuela era súper próspera. Venezuela estaba dentro de los primeros países del mundo productor de petróleo y hoy en día nosotros vemos que hay ruinas y esas ruinas, los cimientos de generación en generación levantarás y será llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Cómo me encanta a mí esa, no sé por qué me gusta tanto reparar. Es algo que está en mi corazón, que me gusta reparar y yo me imagino que a nosotros nos llamen reparador de calzadas, restaurador de calzadas, reparador de portillo. Creo que nos podríamos ir con ese llamamiento, digámoslo así, en nuestro corazón, de convertirnos en reparadores y restauradores. Falta un verso. Ok. Ya para terminar, solamente este versículo, que es parte del 58 que estábamos hablando al inicio, pero solamente lo que me llama la atención, dice, clama a voz en cuello. Y empecé a investigar qué significaba clama a voz en cuello. No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Yo creo que nosotros no somos ese tipo, no tenemos ese tipo de modelo de decir arrepiéntete pecador y agarrar a la gente y empujarla, ¿no? Pero yo creo que es necesario de vez en cuando, como dice ahí, clama a voz en cuello. Y cuando leí qué significa eso, dice que grita con toda tu potencia lo que dé tu garganta. Y no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Obviamente estamos hablando de esto en el Antiguo Testamento, pero yo creo que nosotros tenemos que, por lo menos a nosotros mismos, tener conciencia de nuestra falta y que la gente pueda entender cuál es la rebelión, porque hay personas que son rebeldes, pero rebeldes pasivos, y que a veces no lo vemos, que son malcriados ni nada, pero en realidad hay una rebeldía. Y yo creo que hay que mostrar, anunciar la rebelión del pueblo, ver cuánta gente tiene necesidad y no se ha podido ayudar por X causa. Creo que tenemos que nosotros ser luz y que alumbre, ¿verdad?, nuestras vidas para que se vea de una manera contundente de qué forma estamos ayudando a las personas y por consiguiente limpiando nuestro corazón. Así que ahora sí queda totalmente abierto el tiempo para que sigamos con las preguntas. ¿Para qué la gente ayuna? Como decía Elisa, ¿verdad? O sea, no, la gente ayuna a veces por hacer dieta, para rebajar, pero esa no es la intención. ¿Cuál es el ayuno que agrada a Dios? Si nos pudiéramos ir con esos llamados, creo que sería para qué la gente ayuna y saber cuáles son los pasos que tenemos que dar. Sí, por favor. Pastor, a veces me ha pasado de ayunar para buscar una conexión con Dios. Sí. Días donde estaban problemas o cosas que conocer más también de mí mismo. Porque cuando uno está ayunando, ese sentido de hambre, cada vez que tiene hambre se acuerda por qué tiene hambre y te acuerdas que está haciendo algo con Dios, está hablando con Dios y prácticamente todo el tiempo se pasa en oración
aún si es toda la mañana mientras que uno está trabajando en algo, pero con esa cosa, porque el hambre siempre está aquí, bueno, aquí en el vientre, pero tú en la cabeza está ahí, y como Sí. que te digas, entonces, está ayunando, ¿qué tal? ¿Qué le vas a decir a tu padre? Decimos que más o menos esto, como me ha pasado a mí algunas veces que he ayunado. Sí. Dice, no solo de pan vivir el hombre. Me acuerdo cuando me da hambre y ya no aguanto. Perdón, soy sincera, cuando ya no aguanto. Ah, sí, Me sí. recuerdo de eso, no solo de pan vivir el hombre. Quería solo hacerles un comentario. Nosotros aquí en la iglesia, bueno, yo estoy en un grupo de oración y decidimos con unas hermanas hacer un ayuno a principio de año. Eso tenemos, yo creo que 5 o 6 años de estarlo haciendo. Entonces nos reunimos 5 a 6 hermanas y hacemos el ayuno. El ayuno se hace en el caso de nosotros, de 12 días. Algunas llegamos hasta los 20 días. Pero entre esos 12 días, cada día leemos un capítulo de Daniel. Daniel 1, Daniel 2, todas estamos en la misma frecuencia, ¿verdad? Compartiendo solo de ese capítulo. Porque cuando ustedes leen el capítulo de Daniel, les digo que van a querer orar, ¿verdad? Wow, sí. Entonces, lo que aprendemos ahí y lo aprendemos y lo volvemos a aprender y digamos, sucede que cuando con el COVID y todo eso, decidimos volverlo a hacer, o sea, no solo el principio de año, sino que estábamos en una situación mucho más difícil y decidimos volvernos a unir las hermanas para orar por lo del problema del COVID, ¿verdad? Porque se estaban muriendo hermanos de la iglesia, familias, y o sea, la situación era bien fuerte. Entonces venimos al Señor de la misma manera, humillada, ¿verdad? Poniendo cada una de las cosas, porque la iglesia pone todas las peticiones juntas y nosotros oramos por las peticiones. Entonces, pero hay muchos casos alrededor de uno, ¿verdad? Hay muchas necesidades alrededor de uno. Entonces, igual poníamos las necesidades de nosotros ahí porque, bueno, hay tantas cosas, ¿verdad? Por las cuales orar y sí, lo hacemos por 12 días. Yo hay veces me extiendo hasta 20 porque ya sigo poniendo otras cosas, pero cuando somos nuevos, tomamos solo jugos naturales. Y por lo menos hasta las 12 del día. Pero en el ayuno de Daniel sí pueden comer. Correcto. Comen lo que Daniel comía. Hay una lista de comida que se propone, ¿verdad? Para poder comer. Wow. Oye, está muy bueno. Y aún estar dentro de la lista no es fácil, les voy a decir. Sí, sí. Yo justamente, dulce. justamente hoy yo me puse a leer hablando del ayuno y qué hermoso porque él se abstuvo de ciertas cosas y yo creo que podríamos hacer algo así bien bonito entre nosotros. Obviamente no todos pueden por motivos de salud, por su tiempo, para que sea aplicado por todos. Al menos convocar un ayuno de un día por algo bien específico de lo que está sucediendo, porque Dios oye. Y si pudiéramos acompañar ese ayuno con acciones específicas de ayuda a personas, o sea, yo creo que sería cuestión de planificarlo y sería muy bonito. Yo creo que Elisa puede dar buenos aportes en ese sentido porque ya lo han hecho. Nosotros hemos convocado algunos ayunos en la iglesia, pero, ¿cómo decir? El lunes vamos a ayunar, pero en realidad ha carecido un poco de ese propósito específico. Yo creo que pudiéramos hacer algo ya en la planificación de marzo. Gracias. Yo creo que va a ser un bonito aporte para que se haga una planificación ahí con Lorena o Daniele, que puedan hacer algo. Creo que puede ser algo bonito y profundo. Pues yo me noto. Ustedes me dicen qué tengo que hacer y yo me noto. Pastor, ni acaba de llegar y ya vamos a ayunar.
No es porque llega el 27. Sí, bueno, bromeando. Daphne, ¿tiene una pregunta o algo? Yo quería hacer un comentario acerca de mi opinión acerca del ayuno, ¿no? Espera, pues voy a hacer, permítame. Ay. Yo creo que el ayuno también se puede poner como un sacrificio a Dios, va como sacrifica, o sea, como una, creo que es un tipo de alabanza a Dios. Me retengo, o sea, me retengo de algo que es natural y me pongo, o sea, es como negarme un poco, ¿verdad? Negarme y a algo que es algo normal en nosotros, ¿verdad? Me niego a esto, pongo en oración y como decía Daniel, pues también es una manera de acercarme, o sea, de tener una conexión, o sea, somos carne, somos débiles y hay veces que, o sea, yo creo que a todos nos ha pasado, empezamos un ayuno y cuando menos acordamos ya nos comimos todo, ¿verdad? Híjole, estaba ayunando. Entonces, y no lo hacemos como, o sea, como a propósito, sino que simplemente el, el día al día o estamos ocupados, entonces eso yo lo veo como una conexión, o sea, tratar de conectarme con Dios apartando un poquito de mi carne, ¿no? De lo que, de lo, no- de lo normal de nuestro día. Entonces yo, por lo menos yo lo veo así, ¿verdad? Y el hecho, porque si no fuera algo así, entonces eso es lo que yo pienso, no pondríamos oración, o sea, y peticiones, o sea, yo vengo y ayuno y pongo una petición ante Dios, entonces yo le estoy diciendo, mira Dios, o sea, te dejo esto, te dejo mi carne, lo que soy y lo pongo y también te pongo esto, ¿verdad? Mucho del ayuno va mucha parte, a veces, no, o sea, hasta donde yo he visto en la Biblia y todo, mucho del ayuno va siempre ligado a una petición, no sé, por alguien, Un propósito. con un propósito, exacto, eso sería, ¿verdad? No es que yo ayuno y, Sí, sí. o sea, hoy dejé de comer y ya estuvo, ¿verdad? Sino que siempre va ligado a algo que queremos que, no sé, a mí me parece que es como darle un poquito algo a Dios y decirle, mira Dios, esto es demasiado importante para mí y me niego para que puedas hacer tú algo en esta situación que te estoy poniendo, ¿verdad? Creo que eso es lo que podría compartir yo del ayuno. No, no, perfecto. De hecho, por eso, justamente, porque hemos implementado los días miércoles que sea doctrina o discipulado, porque aquí el ayuno, si dejamos el ayuno como un tiempo libre de discusión, eh, podemos enfocarlo solamente en una parte, pero tiene que ver con todo lo que hemos hablado. Primero, ayuno significa que nos debemos abstener de cosas. ¿Cuáles cosas? Aquellas cosas que son las continuas que nosotros hacemos, como alimentarnos o beber cosas, o dejar de hacer cosas también, porque eso significa abstenernos de hacer esas cosas que son nuestros hábitos, para transformarlas en buenas acciones, en donde cuando nosotros consagramos ese ayuno a Dios, se lo ponemos en manos al Señor, nosotros de alguna manera nos reprimimos de algunas cosas y vamos a empezar a ver los resultados después de eso. Por eso, Esdras lo dijo con claridad, ¿verdad? Después de todo, hubo un resultado. Y, y que nosotros podamos también mostrar al mundo, y no por exhibirnos, sino mostrar al mundo de que podemos ayunar sin poner una cara triste, porque dice, no pongas una cara triste, sino lávate y tienes que estar animado, pero también que nosotros como hijos de Dios, Él nos quiere dar toda buena dádiva que proviene de Él, Él nos las quiere dar, pero muchas veces, así como estaba escrito cuando hablamos, sí, justamente fue de Esdras, ¿verdad? Que dice que tenía vergüenza de pedirle al rey y nosotros muchas veces debemos hacer eso. Por ejemplo, es algo
una práctica muy mía y se lo quiero decir como testimonio, ¿no? Yo tuve en una ocasión una deuda que me fue difícil de pagar y yo vivía pidiendo un préstamo para pagar otro y pedía un préstamo para pagar los intereses de otro. Hasta que un día yo determiné y dije, no pido más a nadie, más nunca, ni a banco, ni a nadie, por fe. Primero, porque no tengo la capacidad de pago. Y segundo, porque mi Padre Celestial es el que me va a proveer. Y yo en ese momento ya dejé de pedir por fe y diciendo, Señor, no me hagas avergonzar porque no quiero pedirle a nadie, porque no quiero que se vea como que un hijo tuyo anda pidiendo y pidiendo y pidiendo, cuando en realidad tú eres el Dios de la provisión, tú eres Jehová Jireh. Y tú dices en tu palabra que él no quería que sus hijos pidieran prestado. Dice, no pidas prestado a nadie, más bien tú le prestarás a las personas. Y eso era parte del mandamiento hacia los israelitas. Entonces yo dije, oye, nosotros hemos sido injertados en el árbol y nosotros somos descendencia de él. Y por consiguiente yo voy a dejar entonces de que él accione en mi vida y por fe yo no voy a pedir. Bueno, como cosas de Dios, yo actuando así, a la vuelta de un año o un poco menos, yo salí de todos mis compromisos y no más nunca pedí nada prestado. Wow, pastor. Sabe que estábamos hablando con Dani hace como 2 semanas atrás, creo, que sabe que estamos acostumbrados nosotros los seres humanos a llorar y a murmurar siempre. Ay, ¿cómo le va a usted? Ay, no me va mal. ¿Por qué? Ay, porque no tengo esto, porque no tengo lo otro. Luego nos pregunta otra persona, ¿y cómo está usted? Así más o menos. O sea, ¿qué tipo? La gente va a decir, si eso es ser cristiano, mejor me quedo así sin conocer al Señor. ¿Qué tipo de hijo estamos haciendo? ¿Cómo estamos dejando a nuestro Padre? Mal. Sí, sí. Y no solamente eso, estamos siendo mal agradecidos, porque digo yo, porque a mí se me quitó, veintitantos años tenía yo cuando yo era un poco llorona. Y me acuerdo que escuché a alguien que dijo eso y yo dije, qué barbaridad, yo soy una de esas. Y yo dije, ¿verdad? Y eso a veces es murmuración contra Dios, porque sea como no, es murmurar. Y entonces yo dije, basta, basta. Bueno, yo creo que podríamos, ya para el próximo miércoles, a lo mejor tenemos la planificación de marzo y pudiéramos tener los motivos de ayuno y oración y de qué manera se puede hacer. Creo que podemos ir trabajando con eso para hacer un programa bien bonito. En definitiva, yo creo que si cumplimos con esto, el Señor va a responder. Yo creo que Él responde. Él responde a sus promesas. Lo que pasa es que a veces no pedimos conforme a su voluntad. Sí, amén. Yo quisiera aportar algo también, pastor, ahí Por favor. sobre lo del ayuno. Sí, claro. Cuando yo estaba allá en Honduras, allá en la congregación de nosotros nos preparábamos con el ayuno para ir a imponer manos sobre un enfermo, imponer manos porque en los eventos a veces se manifestaban los endemoniados y todo eso, para imponer manos sobre los endemoniados también, porque es algo que el Señor pues les dijo a sus discípulos también. Estas cosas no salen si no es con oración y con ayuno, les dijo a los discípulos, ¿verdad? En aquellas regiones sabemos que había tantas cosas, espíritus malos y todo eso, y el ayuno era una arma fundamental para poder imponer manos sobre aquello. Como cuando nuestro Señor Jesucristo también fue impulsado al desierto, dice, y él ayunó 40 noches y 40 días en el desierto para vencer las tentaciones. También sabemos que el ayuno también nos sirve a nosotros para eso, para cualquier tentación que viene, se nos viene la palabra del Señor para poder contrarrestar las acechanzas del enemigo
y tantas cosas que hay que el ayuno me fortalece, ¿verdad? En gran manera y en la alabanza y en todo también, porque el enemigo, pues, él tiene sus dardos y todo eso, ¿verdad? Y nosotros contrarrestamos con eso porque el ayuno, pues, es como una armadura para nosotros que nos ayuda en todo lugar, en todo tiempo, en toda situación también. Y tenemos que prepararnos pues en el ayuno porque es una arma muy fundamental para cada uno de nosotros. ¿Va? Desde ese punto de vista lo veo yo y creo yo que es algo muy importante para nosotros los cristianos pues ayunarle al Señor, porque el Señor no tiene necesidad, ¿verdad? Como dice la palabra atrás en el versículo, este es el verdadero ayuno que he escogido yo, dice el Señor, ¿verdad? Para desatar, dice, toda ligadura de impiedad, dice, para que hacerlos libres, pues, y gracias al Señor por esta palabra, por todos los comentarios que los hermanos han dado, ¿va? Por toda la palabra que se ha venido dando y qué bonito, qué precioso es escuchar esa palabra y tomar pues cada porción de lo que cada hermano aporta. Es una bendición y bendecir pues a nuestro pastor también que lo tenemos aquí, pues bendecirlo pues porque él es el que también nos alimenta a nosotros y escuchando y reflexionando todo lo que en el lapso del tiempo de que se habla, pues nos sirve a nosotros bastante. Y pues ese es mi punto de vista y Dios les bendiga, Dios les guarde a cada uno de los hermanos y ayunemos, hermanos, porque eso nos sirve a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Así queda mi hermano con cada uno. Gracias, Jimmy. Siempre muy animante. También quería saludar a Jessica. Y qué bueno que nos anima a ayunar y más bien animámonos los unos a los otros, porque les digo, si no lo han probado, el ayuno no es que uno lo hace todo el día, o sea, 24 horas. Normalmente lo que me ha sucedido es de no desayunar y llegar por lo menos, decimos, a la 1 antes de almorzar. Y toda esa mañana, lo que están haciendo, lo que están trabajando, están escribiendo, están orando, se hace mejor de lo que es normalmente. Porque sí, te da una concentración y es mejor la relación con Dios. Porque aún si estamos ocupados, bueno, nosotros ahora trabajando en los árboles, tú si estás con el vientre lleno, solo te ocupa de lo que está haciendo. Si pero tienes ese estímulo del hambre, tu mente se va siempre al Señor, te acuerdas que está haciendo algo por Él. Y pruébenlo. Y probamos, pastor, vamos a planearlo un día como iglesia, todos juntos, con algún propósito específico. Wow, sería bonito. Ajá, Elisa. Solo se me vino a la mente ahorita que le estaba diciendo y realmente el ayuno es someter la carne. Sí. Es decir, hey, quieta. Vamos a escuchar al Señor hoy. Excelente. Sí, así es. Bueno, y pudiéramos a propósito de hacerlo. Pastor, solo una pregunta de Dilcia que dice, ¿qué significa quitar todo yugo? Ok. Bueno, fíjense que yo no sé si han visto ustedes los bueyes que llevan arriba un yugo, una cosa, una madera que los ata para que ellos puedan arar la tierra. Eso es un yugo. Y el yugo, fíjense que normalmente el arado de los bueyes siempre se hacen con dos. El yugo es algo que te une a otro. Entonces, quitar el yugo es soltarse de esa cosa que te arrastra, de esa cosa que te mantiene en un caminar o en una dirección, pero en realidad lo que tenemos que hacer con las personas, con los hermanos en Cristo, es entender que el Señor vino a romper cadenas y a quitar el yugo, o sea, cortar esas cosas que nos atan a algo que parece que tenemos que caminar con eso toda la vida o en esa dirección toda la vida, cuando en realidad tenemos que quitarnos ese yugo porque nosotros somos libres. Ese verso que dice en Juan 9:10, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. De eso se trata, de poder disfrutar
la vida plena, esa plenitud en Cristo que nosotros la tenemos, pero muchas veces seguimos atados por cultura, por cosas que nos han inculcado, pero tenemos que aprender nosotros a zafarnos de ese yugo. Que el yugo, fíjese, un poquito para darle más contexto en ese punto, cuando dice despójate de todo peso y del pecado. Fíjate tú que el peso no es un pecado, el yugo no es un pecado, pero igualmente te retiene. Por eso es que Dios quiere que nosotros nos zafemos de eso. No sé si está claro, Dilcia, podemos añadir más, o si alguien tiene algo más que aportar con respecto a eso, creo que vale la pena. Miren, les voy a comentar algo que leí. Hicieron un experimento con un elefante y los elefantes, ustedes saben que los elefantes siempre se están como moviendo con la trompa, ¿verdad? Y es una forma que ellos usan para mantener la circulación de su sangre, pero adicionalmente ellos cuando lo tienen en algún zoológico le amarran la pata con una cadena muy gruesa, muy gruesa. Resulta que ellos cuando ya crecen y están tantos años en un zoológico, le puedes poner una cuerdita finita en la pata y ellos no la revientan porque no quieren, porque están tan acostumbrados a tener la cadena gruesa y que se sienten encarcelados que no se zafan de eso y pudieran reventarlo con toda la facilidad. Con la fuerza de un elefante puede romper una cadena finita, pero están tan acostumbrados a estar atados. Y yo creo que nosotros los cristianos, yo se lo voy a decir a ustedes con muchísimo respeto, porque obviamente no conozco cuál es la relación que ustedes tienen con Dios específicamente, no la conozco, pero la conducta natural del cristiano que no ha nacido de nuevo de verdad, que no ha entendido lo que es la libertad en Cristo, que no ha comprendido esas verdades absolutas que el Señor quiere que nosotros lo experimentemos en espíritu y en verdad, y que nosotros a veces lo encapsulamos dentro de una iglesia que es como 4 paredes y un techo. Yo creo que es el momento que nosotros empecemos a experimentar esa libertad, a quitarnos la cadena y quitarnos el yugo. Pero lo tenemos que experimentar y tiene que haber como una explosión en nuestra mente, porque sí existe. Cambiamos totalmente cuando nos liberamos y cuando creemos en esa libertad en Cristo. Sí, Elisa. Para mí el yugo es estar en esclavitud. Entonces, la ley es esclavitud. La ley es el yugo que se nos puso en ese tiempo. Ahora tenemos libertad. Entonces, en el Nuevo Testamento ya la palabra yugo se utiliza en un sentido metafórico, ya para referirse a que ya no tenemos esa, dice en Mateo 11, ahí se los acabo de mandar, dice, ¿cómo es que dice el verso? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sí. Hay un verso en primera Juan 5, creo que dice que si amamos a Dios, sus mandamientos ya no son gravosos para nosotros. Sí. O sea, como ya en el Nuevo Testamento trabajamos bajo el amor, ya no bajo la esclavitud, bajo el yugo, entonces es diferente, entonces es más fácil la carga del Señor, porque realmente no es carga. Si lo amamos, no va a ser carga. Si es ligera. Es ligera, correcto. Hay algo que hacer, ¿verdad? Porque sí, no estamos sin hacer nada. Pero dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque si lo amamos, vamos a hacer las cosas que fluyan fácilmente. Sí. Y acuérdense, estamos en la libertad, en la libertad de hacerlo. Ya no estamos en esclavitud como en el Viejo Testamento. Ellos estaban en esclavitud. Ahora ya, con la muerte de Jesucristo en la cruz, rompió la cortina, se abre, la cortina que estaba en el tabernáculo, se abrió
donde solo los sacerdotes podían entrar. Ahora ya nosotros podemos entrar y tenemos libertad para venir al Padre directamente a hablar con Él. Sí, sí. Wow. Interesante. El yugo, adicionando un poquito sobre el yugo, los bueyes cuando lo ponen a arar, siempre ponen un buey joven con un buey viejo, porque el joven se adapta a la fuerza del viejo y el viejo va en una dirección. Pero fíjense que ahí dice que mi yugo es ligero, es fácil. Cuando es fácil es que el yugo de Jesús no te está torciendo, sino tú voluntariamente quieres ir en dirección de él. Por eso que dice que cuando tú pones la mano en el arado y ves para atrás no eres digno. Por eso que solamente es necesario entender que lo que Dios quiere es que tengamos una vida recta, pero en sí el yugo es fácil. Eso de estar batallando con el pecado es horrible, porque uno no da felicidad, sino da mucha amargura. Luego vienen tantos trastornos en nuestra cabeza, no somos felices para nada. Pero yo he experimentado que cuando yo vengo y me someto al Señor, empiezo a hacer su voluntad, óigame, rico. Lo que viene a mi corazón, le digo, y lo he experimentado, es un gozo en mi corazón. Y no solamente eso, yo miro que las cosas van como, van así, tic, 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 tic. Y yo cambio, increíble cómo me cambia la vida. Entonces, a medida que vamos experimentando la voluntad del Señor, la vida va siendo más, como están hablando ahorita, menos pesada, más gozoso, que si de repente pasa algo o si de repente tiene que venir algo, nosotros ya no estamos con ese yugo de, ay, si viene y si no viene y qué pasará y que no, si viene es porque el Señor lo ha permitido. Si no lo viene, no era para mí, no era el tiempo, así que yo voy a estar tranquila. Miren, para que yo haya entendido eso me costó años, porque eso es lo que hice, fue ayuné al Señor para poder entender su palabra, porque mi corazón estaba tan duro y tan que yo peleaba con la palabra del Señor que yo no entendía, no entendía. Pero a medida yo fui ayunando, fui diciendo al Señor, yo quiero entender tu palabra, quiero saber lo que es fe. Créanme que ayuné y a medida que yo comprendí el amor de Dios, los cuidados de Dios, el tener la confianza en el Señor, yo me quité esa esclavitud de decir, ¿y si viene? ¿Y qué hago? ¿Y si muero y no tengo pensión? ¿Y que no sé qué? O sea, esa esclavitud. Yo le dije, Señor, estoy en este hoyo profundo, en ese yugo que dice el pastor. Yo lloraba porque a veces no tenía, cómo decirle, o sea, tenía problemas. Pero cuando yo le dije, Señor, yo voy a hacer tu voluntad, cueste lo que cueste, es increíble cómo el Señor es lleno de amor. Él es tan fiel, tan lindo y créanmelo. Busquen la voluntad del Señor, busquen hacer el bien, sálgase de todo tipo de pecado, porque el pecado al final pasa la factura, como les digo a mis hijos. Yo siempre les digo, les va a pasar la factura el pecado, y porque a mí me la pasó y no fui feliz. Encontré mucha amargura. Excelente, excelente, Lorena. Tal vez un poquito, no sé, con esto quisiera como ponerle un lacito para cerrar, pero si ustedes quieren, continuamos. Sabe que estamos leyendo todos los días un capítulo, ¿verdad? El capítulo que corresponde hoy es el capítulo 9 de Mateo. Pero si nosotros vemos un poquito atrás de todo lo que es el capítulo 9, habla casi todo es sobre los milagros de Jesús. ¿Y por qué nos quisimos estacionar hoy en este punto del ayuno? Porque es el único aspecto básico sobre lo que es el discipulado, ¿verdad? Lo demás, todas las maravillas que Jesús hizo. Pero básicamente era por eso. Solamente quiero dejarle para que reflexionemos en este punto, para cerrar. Es que en el versículo 14 del capítulo 9, de nuevo, fue al principio lo que yo les compartía, dice que vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces
y tus discípulos no ayunan. A mí lo que me impactó aquí es que como tan pronto los discípulos de Juan andaban con los fariseos. Tan pronto, porque era recién, o sea, todavía estaba Jesús, había muerto Juan. O sea, y yo quisiera pedirles a ustedes que estemos bien enfocados en lo que es la doctrina pura, ¿verdad? Porque ahí ya ellos sabiendo lo que Juan estaba haciendo, de hecho Juan decía, yo no soy el Cristo, es otro que viene detrás de mí, al cual yo ni siquiera soy digno de desatarle la sandalia. Pero esa era la doctrina que él estaba enseñando a sus discípulos y aún así, una vez que desaparece Juan, de inmediato ya ellos andaban siendo discipulados y unidos por ideas, por corrientes filosóficas, por ideas religiosas, por personas que tenían cierta influencia. Yo creo que tenemos que cuidarnos muchísimo de eso y siempre buscar es la dirección de Cristo. Es eso lo último que quería compartirles. Gracias, pastor. Y siento que esto es muy importante. Quiero remarcarlo porque lo que han hecho los discípulos de Juan es como dice Jesús en algún lado, que han vuelto a su vómito o han vuelto atrás. Es como Pablo le amonesta, no me acuerdo en cuál iglesia, si la de Corinto, donde ellos querían volver a la ley judía, a los sacrificios, a lo que se come o no se come. Una vez que habemos saboreado el verdadero evangelio y la verdadera doctrina, porque aquí nosotros somos bíblicos y solo hablamos de la verdadera doctrina, no es nada bueno volver atrás, Sí, porque es como negar la verdad que uno ha conocido. sí. Y Wow. Yo veo, no quiero especular sobre las escrituras, pero yo veo a veces como hay personas que se la pasan siendo portavoz de los demás. Es como que, mira, aquellos, y yo también pienso que ustedes están haciendo esto mal. Cuando alguien viene como mandado por siendo portavoz de otro, yo lo veo un poco peligroso, porque aquí los discípulos de Juan estaban diciendo, nosotros y los fariseos hacemos esto. Como que nosotros estamos unidos y ustedes como que no lo están haciendo muy bien. Muchas veces eso lo podemos conseguir en esta tipo de reunión, este tipo de iglesia naciente. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo les pido, les suplico que nos cuidemos muchísimo, como Jesucristo dijo, cuídense de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, ¿verdad? Cuídense de la levadura, que es como eso, fermenta. Cuidémonos de ese tipo de doctrina falsa. Cuidémonos de esos discípulos que aparentemente son discípulos del Señor, pero francamente tienen una conducta un poco que hay que enderezarlo, ¿no? gracias, pastor. Creo Sí, que si no hay otro comentario o preguntas, ok. podríamos parar aquí la grabación